Hi everyone, estas son 33 cosas esenciales que debes saber sobre Blender para modelar, texturizar y un poco de renderizado. En este vídeo no hablaré sobre la interfaz de Blender, pero para ello pueden ver este vídeo para tener más contexto. Y sin más dilación, empecemos con el vídeo. Número 1. Colocación de objetos. Con la llegada de Blender 4.0, Blender se convirtió en casi un SketchUp y el día de hoy te voy a demostrarlo. Antes, colocar un objeto de un lugar a otro era una locura en Blender, pero ahora es súper fácil. Si nosotros creamos aquí otro cubo, vamos a Mesh y Cubo, y si nosotros queremos colocar esta esquina aquí a otra esquina, simplemente presionamos G y luego presionamos B y automáticamente se snapea en los vértices, y entonces podemos colocar este vértice en el vértice que queramos, y esto sin activar el imán, y esto es interesante. Ahora vamos a tener otra situación. Si nosotros a este cubo lo escalamos al eje Y, ahora lo que queremos es colocar la arista de la mitad de este cubo a la arista de la mitad de este paralelepípedo. Ahora sí tenemos que activar el imán y nos importa el Edge Center. Activamos esto y entonces presionamos G y luego presionamos B, y también se snapea a la mitad de la arista. Cliqueamos aquí y luego cliqueamos aquí o aquí en donde queramos, que también es un buen uso. Antes, si nosotros queríamos colocar este vértice hacia este otro vértice, teníamos que hacer lo siguiente: colocar el cursor aquí y luego seleccionar esto. Vamos a Object, a Set Origin y Origin to 3D Cursor, y luego con Shift más clic derecho del mouse colocar al otro vértice. Y ahora seleccionando este objeto presionamos Shift más S y Selection to Cursor. Y entonces esta es una manera antigua de realizarlo. Otra manera antigua de colocación de objetos es seleccionando esto, presionando G y luego clicando en el otro vértice. Y luego este cubo tendrías que colocarlo un poco más aquí y luego presionar G de nuevo y colocar en ese vértice. Como ven, son muchos pasos, y simplemente con la recomendación que di, que es G y B, cliqueamos este y cliqueamos hacia el otro lado. Número 2. Rotación precisa. Ahora tenemos la siguiente situación: que este cubo se coloca aquí y que también esté rotado y alineado con esta arista. Para ello seleccionamos este cubo, presionamos G, presionamos B, clic en este vértice y clic en este otro. Y lo siguiente es colocar este pivote en este vértice. Para ello vamos a Object, vamos a Set Origin y Origin to 3D Cursor. También podemos agregarlo con clic derecho y agregar a favoritos. Yo recomiendo colocar en favoritos, ya que es una herramienta que vamos a estar usando constantemente. Entonces con Shift más clic derecho del mouse colocamos el cursor aquí, seleccionamos nuestro cubo, presionamos Q y seleccionamos Origin to 3D Cursor, y entonces el pivote se coloca en el cursor. Hemos realizado eso ya que la rotación de nuestro objeto es de acuerdo a dónde está ubicado el pivote. Ahora, para rotarlo y alinearlo a esta arista, seleccionamos nuestro cubo, presionamos R de rotar y luego presionamos Z para que rote al eje Z, y luego presionamos B y luego cliqueamos en este vértice y podemos cliquearlo aquí al final o también al medio. De esta manera podemos rotar nuestros objetos fácilmente. En la rotación de objetos quiero que tengan muy en cuenta lo siguiente. Para ello creamos un cubo y a este cubo lo rotamos en el eje Z, y si nosotros seleccionamos el objeto, presionamos G, presionamos X, se mueve en el eje X. Pero si nosotros volvemos a presionar X, este se mueve al X que hemos rotado. Entonces este vendría a ser el X, al eje X global, y este el eje X local del objeto. Pero hay que tener cuidado con esto. Si nosotros seleccionamos nuestro objeto, presionamos Control más A y aplicamos rotación o todas las transformaciones, no va a suceder como vimos antes. Presionamos G, presionamos X, se mueve en el eje X. Y si nosotros volvemos a presionar X,
este no se mueve de esta forma. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Número 3. Escalado preciso. Ahora lo que queremos hacer aquí es escalar el lado del cubo a el tamaño de esta arista del paralelepípedo alargado. Para ello seleccionamos nuestro cubo y presionamos S para escalarlo. Y recuerden, nuestro pivote debe estar en este vértice para que escale de esta manera. Luego presionamos B y luego seleccionamos este vértice y lo hacemos coincidir con el otro vértice. De esta manera hemos escalado nuestro cubo del tamaño de arista del paralelepípedo pequeño. Número 4. Creación de grupos y componentes. Si estás mudando de SketchUp a Blender, esta situación te va a ser muy familiar. Si nosotros presionamos Shift más A y creamos un cubo y luego presionamos Shift más D, este de aquí vendría a ser un grupo, ya que si nosotros modificamos esto no afecta a los demás. Pero si nosotros seleccionamos nuestro elemento y presionamos Alt más D y Alt más D, vemos que esos tres está linkeado tal como aparece aquí en la parte inferior. Ahora si nosotros modificamos este cubo, seleccionamos la cara con 3 y hacemos un pequeño inset y lo extruimos hacia arriba, vemos que los elementos que están linkeados pues sufren la misma transformación. Y si nosotros presionamos Shift más D, pero tenemos que activar el linkeado, entonces aquí también se crea un componente, ¿no? Algo así como en el SketchUp. Si nosotros modificamos esto, hacemos un inset, otro aquí y luego lo extruimos, vemos que este elemento está linkeado con los demás. Pero si simplemente presionamos Shift más D y no le damos palomita, entonces quiere decir que este elemento es individual. Por más modificaciones que hacemos, este de aquí no sufrirá, ya que este es un elemento independiente. Número 5. Ocultar elementos. Para ocultar un objeto tenemos que seleccionarlo y presionamos H para ocultarlo, H de Height. Y para volverlo a aparecer es Alt más H. Y para solamente ver ese elemento es Shift más H y todos los elementos desaparecen. Y para volverlos a aparecer es también con Alt más H. Número 6. Activar rayos X. Vamos a ponernos en la siguiente situación. En nuestro objeto quiero colocar este vértice en este otro vértice superior. Así que presionamos G, presionamos B, vemos que está activado el snap. Y seleccionamos este de aquí y lo colocamos este de aquí. Vemos que no se coloca correctamente. Para ello tenemos que presionar Alt más Z para activar el modo de rayos X. O también podemos cliquear en esta parte superior que también se activa. Por tanto, presionamos Alt más Z y luego presionamos G y luego presionamos B. Entonces cliqueamos este vértice inferior y lo colocamos en esta parte. Bueno, esto es a modo de ejemplo. Este tip es muy útil cuando nosotros tenemos un objeto cuyo vértice se encuentra oculto. Este tip también lo veo muy útil al momento de desplazar caras inferiores. Si nosotros seleccionamos este objeto, presionamos Tab para entrar en el modo de edición y que esté en modo caras, activamos rayos X con Alt más Z o cliqueando aquí, vemos que se activa puntos. Y entonces seleccionamos el punto inferior y presionamos G y Z, vemos que se desplaza fácilmente, cosa que sería muy difícil si nosotros tenemos desactivado esa opción, ya que sería todo un lío simplemente mover esa cara inferior hasta la parte de arriba. Podríamos ocultar todos los objetos excepto ese, y entonces aquí recién en el modo de edición este de aquí lo desplazaríamos hacia arriba y luego haríamos aparecer todos los elementos. Y como pueden ver, son muchos pasos si es que no tenemos activado los rayos X, que se realiza fácilmente. Número 7. Outliner en Blender. El outliner viene a ser todos los componentes de nuestra escena, tanto en este caso lo he agrupado por primer nivel,
segundo nivel y tercer nivel, que lo cual está bien, pero este debe ser bien detallado. Por ejemplo, en el primer nivel debe tener sus cofres de los elementos que componen esto, como por ejemplo los muros, las columnas, puede ser las rejas, las puertas y ventanas. Esos serían los cofres que componen el primer nivel, lo cual no está. Y entonces tenemos que corregir esto. Tenemos que crear aquí en el cofre del primer nivel unas nuevas colecciones de muros, de ventanas y de puertas. Este es un tip mío. Generalmente el outliner yo lo trabajo en la parte izquierda. Para hacer esto tenemos que irnos en la parte superior izquierdo y presionamos clic sostenido y abrimos otra vista. Ahora, para que sea el outliner, vamos aquí, vamos en Data y seleccionamos Outliner, y entonces tenemos una copia de esto y esto de aquí lo eliminamos. Así que cliqueamos aquí, clic sostenido y lo elevamos. Ahora tenemos que seleccionar todos los muros con Shift para que se mantenga la selección y lo llevamos al cofre de muros de primer nivel. Para la agrupación de ventanas yo recomiendo usar jerarquía. Para ello tenemos que seleccionar todos los objetos que compone nuestra ventana y seleccionamos por último el panel de esa ventana, el vidrio, y luego presionamos control más P y seleccionamos Object. Y ahora si nosotros al panel de la ventana lo movemos, este se mueve con todos los elementos, pero si movemos este de aquí no sucede, así que solamente funciona con el panel. Y para llevar este elemento a la colección que pertenece, no vayan a hacer lo siguiente, que es seleccionando el grande y llevándolo a la colección, en este caso a la colección de ventanas. ¿Por qué yo no recomiendo esto? Aquí está el primer nivel 372, pero si bajamos también lo encontramos aquí abajo. Por tanto, para evitarnos ese problema tenemos que hacer lo siguiente: seleccionamos el de mayor jerarquía y aquí hacemos clic derecho y seleccionamos jerarquía y se selecciona todo. Ahora recién tenemos que arrastrarlo a donde pertenece. En este caso es a ventanas, y de aquí, de acuerdo al tipo de ventana, pondríamos ventana 01, por ejemplo. De igual manera hacemos con las puertas. Seleccionamos todos los elementos y presionamos control más P y seleccionamos objeto. A esto lo ubicamos con punto, lo cliqueamos acá, seleccionamos jerarquía, que selecciona todo lo que está adentro, y a esto lo llevamos hacia arriba al apartado de puertas. A este punto te estarás preguntando por qué no lo uno con control J. Lo malo de control J es que si selecciono todo esto, incluido el panel, presiono control J, que a diferencia del otro, si quiero seleccionar el panel, me selecciona, pero este no es el caso cuando uso control J. Tendría que entrar dentro del modelo y recién me selecciona el vidrio, y tampoco puedo seleccionar todo, ya que solamente me selecciona una cara. Así que esto de aquí tendría que moverlo ahí y recién ahí me selecciona todo el vidrio, y esto es un problema. Entonces por eso yo recomiendo al 100 que traten de usar jerarquía. Esta es una solución de, al momento de hacer jerarquía, los elementos que la componen realmente no están aquí, sino pueden estar abajo o muy abajo, a 1000 objetos abajo. Entonces, para solucionar esto, seleccionamos el de mayor jerarquía y aquí seleccionamos Select Jerarquía y se selecciona los otros elementos. Y ahora presionamos M y este pertenece al primer nivel y en la colección de puertas.
Y ahora sí, si nosotros vamos a la selección de puertas, vemos que está ese elemento y los elementos que la componen. Es que esa es la mejor manera. Otra manera sería seleccionar los otros elementos aparte del marco de la puerta que está aquí e ir buscando y encontrarlo y luego arrastrarlo y hacer lo mismo con los otros elementos que la componen, y eso es muy tardado. Por eso yo recomiendo el tip que di. Hay algunos objetos que son molestosos, por ejemplo el objeto primer nivel 038. ¿Por qué es molestoso? Porque estoy seleccionando un objeto que aquí vemos en la estadística que no tiene vértice, entonces esto realmente no es nada. Podríamos estar eliminándolo uno por uno o podemos hacer lo siguiente. Primero hacemos aparecer todos los elementos, y para que aparezcan todos los elementos realmente ponemos Shift más clic y aquí también Shift más clic, y tenemos que presionar A para seleccionar todo. Y ahora nos vamos en el apartado Scripting y dentro de la pestaña de Scripting nos ubicamos en esta parte y ponemos Control B, que es una línea de código que les voy a dejar en la descripción de este video, y le ponemos Enter y otra vez Enter y hará su trabajo. Y ahora para comprobar esto vamos a la pestaña Layout, vamos a primer nivel y vemos que el primer nivel 038, que era un objeto que no tenía vértice, se eliminó. Y no solamente eso se eliminó, sino todos los objetos que no tenían vértice en nuestra escena. De esta manera nos hemos ahorrado mucho, pero mucho tiempo. Una deuda con la sociedad más tarde. Otro truco interesante luego de haber organizado todo su outliner es que si nosotros vamos a esa colección, hacemos clic derecho, podemos seleccionar los objetos que componen esa colección. Y esto nos facilita un montón a la hora de colocar materiales. Otro truco de los outliners es que si nosotros seleccionamos un objeto y esto lo queremos sacarlo afuera, simplemente presionamos M y seleccionamos Scene Collection. Y por último tenemos el truco de el objeto a qué colección pertenece. Para saber esto simplemente presionamos Control Shift más G y entonces nuestro objeto pertenece a tal colección. En este caso pertenece a los muros interiores del segundo nivel. Y si nosotros seleccionamos la ventana del primer nivel y luego presionamos Control Shift más G, vemos que pertenece a las ventanas del primer nivel. Número 8. Exportar de Blender a D5 Render. Vamos a realizar una escena súper sencilla y lo vamos a exportar a D5 Render. Y a este cubo lo colocamos una arista de 10 metros. Vamos a Item, presionamos Shift y esto lo colocamos 10 metros. Ahora hay que colocar diferentes materiales a este cubo. Para añadir materiales a un objeto, seleccionamos ese objeto y nos vamos en la propiedad de materiales y aquí ponemos más y ponemos New. Y tienen que estar en el modo de Shading y ahora podemos ver el color de esos materiales. En este caso es un blanco y podemos jugar el material que queramos. Y para colocar más materiales a este cubo, presionamos en más, ponemos New y esta vez que sea rojo. Y ahora tenemos que entrar dentro en el modo de edición, vamos en el modo caras y seleccionamos aquellas caras que queremos que sea rojo. Seleccionamos esas caras, vamos al material de rojo y lo asignamos. De esta manera se colocan materiales en Blender. De esa manera podemos colocar otros materiales. En este caso vamos a colocar uno morado. Seleccionamos nuestro objeto, vamos al modo edición que sea de caras y seleccionamos aquella cara que sea el material designado. Ahora para descargar D5 Render simplemente googlea D5 Render, ve al primer link y ponga descarga gratuita. Si entras con tu cuenta creo que te dan 3 a 5 días de prueba. Y también ve los requisitos del sistema de D5 Render. Con una gama media de PC o portátil puedes correr D5 Render, ya que pide una tarjeta gráfica Nvidia GTX 1060 de 6 GB o superior. Lo bueno de D5 Render es que al igual que Blender es gratuita, pero con ciertas limitaciones. Una de ellas es no acceder a su biblioteca, que tiene muy buenos materiales y recursos.
Y si te gusta este programa en esos 3 o 5 días de prueba, ve en el apartado precios y aquí nos brinda una suscripción mensual y también anual, que por $360 al año puedes tener D5 Pro. Para tener el flujo de trabajo de Blender y D5 Render tenemos que descargar un add-on yendo a flujo de trabajo y vamos en el apartado de Blender y descargamos esta extensión. Luego de haber descargado esa extensión le damos a doble clic y es una instalación súper sencilla, simplemente es aceptar, dar siguiente. Ahora para verificar que instalamos bien vamos a Edit, a Preferencias, luego vamos en el apartado de Add-ons y escribimos D5 y le damos palomita en esta parte y ahora salimos de esto y si nosotros presionamos N les debe aparecer una pestaña de D5 Render y esa pestaña nos sirve para exportar nuestro modelo de Blender a D5 Render. Si nosotros aquí creamos un círculo y esto lo llevamos hacia arriba y lo escalamos y entramos en el modo edición, lo rellenamos y lo extruimos hacia abajo. Parece a simple vista que está bien, ¿verdad? Pero esto no es cierto. Si nosotros activamos Overlay y activamos Face Orientation, vamos a ver que nuestro cilindro está pintado de rojo. Si aquí nosotros creamos un Mesh, un Cube de nuevo, vemos azul. En Blender, cuando está pintado de rojo, quiere decir que tiene las caras invertidas. Y este es un problema cuando nosotros aplicamos texturas en D5 Render u otro motor de render. Otra cosa que debemos hacer antes de exportar a D5 Render es corregir el UV Mapping. El UV Map viene a ser el envoltorio de nuestro objeto. ¿Qué pasa si yo tengo este objeto y yo lo desarmo? Lo que al final voy a obtener son caras. Eso es el UV Map. Ahora vayamos a nuestra escena. Si nosotros seleccionamos un cubo y vamos al UV Editing, si nosotros presionamos A, vemos las 6 caras de nuestro hexaedro o cubo proyectadas en un plano. Pero si nosotros seleccionamos este de aquí, vemos que no está proyectado nada. Y si nosotros seleccionamos este, tampoco están bien proyectadas. Y lo que tenemos que hacer es corregir esto. Para corregir esto, seleccionamos todos los elementos de nuestra escena y presionamos Tab para entrar en el modo de edición y seleccionar todas las caras con A y luego presionar la tecla U. Y aquí tenemos que seleccionar Smart UV Project y aquí no tocamos nada y le damos OK. Y vemos que todas las caras que tiene nuestra escena están proyectados en un plano. Si no hacemos esto, cuando nosotros colocamos texturas de D5 Renders no lo va a aplicar correctamente, así que es importante solucionar esto del UV Mapping. Entonces vamos en el apartado de Layout y también tenemos que solucionar esto de las normales. Para ello seleccionamos A, vamos al modo de edición, presionamos A para seleccionar todas las caras en el modo caras y nos vamos en el apartado de Mesh. Vamos a normales y recalculate outside y entonces se soluciona de esta manera. Hay objetos como el siguiente caso. Si nosotros vemos la orientación de las caras, vemos que esto está rojo y si entramos en el modo de edición, seleccionamos todo, vamos a mesh, a normals y recalculate outside, vemos que no pasó nada. Esto se debe a que este objeto tiene hueco. Y para cerrar este objeto nos vamos en el modo de aristas, presionamos los dos aristas arriba abajo y presionamos F. Igualmente aquí seleccionamos los dos y presionamos F y nos vamos hacia la otra esquina. Seleccionamos abajo y arriba F, abajo y arriba F. Ahora sí, si nosotros seleccionamos todo y vamos a Mesh, a Normals, vamos a Recalculate Outside, vemos que sí lo aplica correctamente. Por lo tanto, hay que fijarnos que los objetos que tengamos en nuestra escena estén cerrados. Por lo tanto, antes de exportar a D5 Render o cualquier otro motor de render, tenemos que cumplir 3 requisitos. La primera es colocar las texturas en donde correspondan. La siguiente es corregir las normales, que estén bien orientadas las caras,
Y la siguiente es que el UV mapping esté corregido. Vemos que todos los elementos de nuestra escena tienen su UV mapping correctamente. ¡Ya cómete la maldita naranja! Ahora sí, mi gente, presionamos N, vamos a la pestaña de D5 y lo exportamos a .D5A. Ubicamos el lugar donde vamos a exportar y le damos a Export. Lo exporta rápidamente, esto es de acuerdo al tamaño del proyecto y le damos OK. Ahora abrimos el programa de D5 Render, le damos a Nuevo Proyecto y esperemos que cargue. Ahora tenemos que importar ese archivo que exportamos. Vamos a File, a Import y seleccionamos nuestro archivo. A simple vista parece que no hay nada, pero si nosotros seleccionamos nuestro objeto que importamos, lo colocamos en cualquier lugar, pero aquí en la locación ponemos 0, 0, 0. Esto lo hacemos para que concuerde con la ubicación que tenemos en Blender. Antes de colocar los materiales, quiero hablar sobre la navegación en D5 Render. Si nosotros nos vamos a este icono, vemos que hay tres formas de navegar. La primera es Orbit. Esto es como la navegación de Blender. Con Shift más el botón medio del mouse hay un paneo, con la rueda del mouse te acercas. Esto realmente es muy familiar. Si estás usando Blender, pues la recomendación que yo doy es que en la navegación lo manejes en Orbit. Y el siguiente tipo de navegación es Fly. Si usaste Lumio alguna vez, esto te va a ser familiar, ya que con W se va adelante, con S se va atrás, con la D se va a la derecha, con la A se va a la izquierda, con Q se va hacia arriba y con la E se va hacia abajo. Y por último tenemos la navegación Walk. Esto es como si nosotros estuviéramos caminando en esta superficie. Se avanza con W, es lo mismo que Fly, pero proyectado en una superficie. Pero para gustos colores. Yo aquí recomiendo usar Orbit, ya que la navegación es igual a Blender. Y antes de colocar los materiales, yo recomiendo que aquí abajo en Layer, en Object, seleccionamos nuestro objeto que hemos importado y le demos candado. Ahora nos vamos a Asset y podemos aplicar el material que queramos. En este caso, le voy a aplicar el material de concreto. Y para controlar la escala de este material, seleccionando este material, nos vamos en UV y aquí en Stretch ponemos un valor de 50 que se hace, creo que muy pequeño. Así que vas colocando valores en la cual creas tu correcto. Y de esta manera súper sencilla se colocan materiales en D5 Render. Número 9. Operaciones booleanas. Con las operaciones booleanas dentro de Blender podemos hacer hueco, podemos juntar estos dos elementos o incluso podemos intersecar estos dos elementos. Así que vamos a ello. Yo recomiendo que los objetos que nosotros vamos a aplicar boolean, que sus caras estén bien orientadas. Para ello vamos a Overlays y nos cliquemos Face Orientation y vemos que está azulito, entonces quiere decir que está correcto. Ahora aplicamos el modificador boolean. Para ello seleccionamos nuestro objeto, vamos en Add Modifier, vamos en Generate y seleccionamos boolean. Ahora tenemos tres opciones que son intersección, unión y diferencia. Ahora vamos a ver los tres que hace. El primero, intersección, y en Object con el cuentagotas seleccionamos el otro objeto. A simple vista parece que no sucedió nada, pero si nosotros le damos a aplicar y el otro cilindro lo eliminamos o lo ocultamos, podemos ver que tenemos este objeto. Este objeto es la intersección de esos dos cilindros que tuvimos al inicio. El siguiente boolean es de unión. Si nosotros seleccionamos el otro objeto, pues como su mismo nombre lo dice, lo une. Pero dense cuenta que el segundo objeto no se ve afectado y crea uno independientemente. Y el último boolean es de diferencia. Si nosotros cliquemos en diferencia y seleccionamos el otro objeto,
aquí adentro pues se crea un hueco, y si le damos a aplicar y movemos este objeto, vemos que se ha creado un hueco, ya que ha quitado el cilindro que intersecaba. Si se habrán percatado, en el modifier boolean ven que aquí abajo en solver hay fast y hay exact. Yo recomiendo usar exact siempre y cuando las caras de nuestros objetos estén bien orientadas. Así que el primer paso antes de aplicar el modifier boolean es que debemos corregir las caras de nuestros objetos que van a ser afectadas por boolean. ¿Y qué pasa con el solver fast? Pues aquí no le importa si las caras estén bien orientadas. Lo malo de usar esto es que en algunos casos no lo corrige correctamente. Es por ello que se recomienda antes de usar boolean que las caras de nuestros objetos estén bien orientadas. Número 10. Otras unidades de medida dentro de Blender. Vamos a ponernos en la siguiente situación. Yo quiero crear aquí una columna cuadrada de 10 pulgadas y que tenga una altura de pi metros. ¿Cómo haríamos eso? En Blender es súper sencillo hacer esto. Presionamos Shift más A, vamos en el apartado de Mesh y creamos un plano, y este que tenga 10 pulgadas, ponemos 10 y el signo de pulgadas, que es 0.254 metros, lo cual es correcto. Ahora vamos en el modo de edición, seleccionamos la cara y lo extruimos hacia arriba, y aquí abajo colocamos la palabra pi y nos hace 3.1416 metros. Y lo mismo aplica si nosotros queremos crear fracciones de pulgadas. Si presionamos Shift más A, vamos a Mesh, vamos a Plane y ponemos 3/4 de pulgadas, se crea correctamente. En este caso 3/4 de pulgada es 0.0191. Ahora vamos a tener la siguiente situación extraña. Vamos a tener una base cuadrada que tenga el lado de tamaño de un pie y que tenga un alto de metros o de epsilon metros. Y esto es igual que el anterior. Presionamos Shift más A, vamos a Mesh, seleccionamos Plane y que el lado sea de un pie. Ponemos 1 y el símbolo de pie y le damos Enter. Y ahora seleccionamos nuestro objeto, presionamos 3 para entrar en el modo caras y esto lo extruimos en el eje Z. Y aquí en el eje Z ponemos la tecla E, que automáticamente lo relaciona con el número epsilon, que es 2.7183. En este caso es metros. Y si queremos que la altura de esta sea de 10 centímetros, en vez de este valor ponemos 10 centímetros y automáticamente Blender hace la conversión a metros. 10 centímetros equivale a 0.1 metros. Si nosotros nos ponemos a medir y que esté activado esto, vemos que esto mide 10 centímetros. Si alguna vez nosotros no podemos tomar alguna medida, es porque está desactivado esta flechita. Si está desactivado esto, no podemos medir. Así que cuando hacemos el uso del flexómetro, tenemos que activar este de aquí. Y ahora sí podemos hacer la medida que queramos. Número 11. Inset y Offset. Para hacer un inset tenemos que seleccionar un objeto, entrar en el modo de edición, seleccionamos una cara y tecleamos la tecla I y lo ubicamos aquí. Y para ser más exacto, si queremos uno de 5 centímetros, aquí escribimos 0.05, ya que nuestra configuración está en metros. Y si nosotros nos ponemos a medir, la distancia de este punto hacia el extremo es de 0.05. Y para hacer un offset en Blender tenemos que instalar un addon. Vamos a Edit, vamos a Preferencias, vamos en el apartado de addons, vamos a poner Install y tenemos que seleccionar un archivo Python que les voy a dejar en la descripción de este video. Seleccionamos y ponemos Instalar addon y le ponemos palomita. Ahora vamos a nuestro objeto, vamos al modo de edición, seleccionamos la cara con 3, seleccionamos la cara, ponemos control E y seleccionamos Offset Extrude. Ahora podemos colocar el offset que queramos. En este caso voy a colocar 0.05.
Si el offset está correcto, quiere decir que la medida de esto hasta este extremo es de 0.05. El add-on para hacer un offset lo descargué de este link de GitHub, que entran en este link y le dan a descargar. El archivo que descargan será un archivo Python, lo cual corre dentro de Blender. Número 12. Copias múltiples. Para hacer esto tenemos que hacer una copia previamente. Seleccionamos el objeto, presionamos Shift más D y en el eje X o en el lugar donde queramos colocamos el cubo y este que sea a menos 2 metros. Y para repetir esta acción presionamos Shift más R y se repetirá hasta donde queramos. Número 13. Enfocar una cara con la cámara. Para explicar esto vamos a tener la siguiente situación. Con Shift más A creamos un cubo y a esto hacemos un bevel con arista. Y lo que queremos hacer aquí es colocar una cámara y que sea paralelo a este plano. Para ello entramos en el modo de edición, vamos al modo caras, seleccionamos la cara y luego presionamos Shift más 7. Y ahora la vista es paralelo a esa superficie. Ya en esta vista nos vamos al modo objeto y presionamos Shift más A y creamos una cámara. Ahora para salir de esta vista presionamos 7 y nos salimos de esa vista. Y ahora si nosotros seleccionamos la cámara, presionamos G, presionamos Z, otra vez Z, podemos observar que la cámara se mueve paralelo a esta cara. Y si seleccionamos esa cámara y presionamos 0, nos entramos a la vista de esa cámara. Como pueden observar, está enfocado a esa superficie. Número 14. Crear polígonos. Para crear polígonos presionamos Shift más A, vamos a Mesh y colocamos círculo. Y aquí en el número de vértices podemos colocar el número de lados que concuerdan con el número de vértices. Así que el 3 es el mínimo, el 4 para hacer un cuadrado, el 5 para hacer un pentágono y así sucesivamente. Lógicamente podemos rellenar esas figuras y extruirlo. Seleccionamos el objeto, presionamos Tab para entrar en el modo de edición, presionamos A para seleccionar todo, presionamos F para rellenar y E para extruir hacia arriba. Número 15. Extruir vértices en planos X, Y o Z. Uno de los add-ons más importantes a la hora de modelar arquitectura en Blender es ir a Edit, a Preferencias, ir a Add-on y aquí buscar Extra Mesh. Por lo tanto, el add-on Add Mesh que viene en el propio Blender, yo recomiendo que esté activado desde el minuto 1. Y otra cosa muy importante que yo recomiendo es que al momento de crear un vértice es Shift más A, vamos a Mesh, vamos a Single Bird y vamos a Add Single Bird. Son muchos pasos realmente, pero si nosotros nos ubicamos aquí en esta parte y presionamos clic derecho, esto lo tengamos agregado en favoritos. Yo lo tengo agregado en favoritos, por eso me aparece remover de favoritos. Cuando agregas en favoritos, si simplemente presionamos Q, aquí aparece agregar Single Bird. Y esta herramienta es súper útil ya que lo vamos a usar constantemente. Pero el truco no era ese, sino que nosotros podemos crear vértices que se encuentran en los planos Y, Z, X, Y o XZ. Y si agregamos un vértice aquí con Q, Add Single Bird y luego lo extruimos esto, recuerden, para extruir ese vértice debe estar en el modo vértice. Esto es muy importante. Seleccionamos el vértice y luego presionamos E y luego presionamos Shift más Z para que este solamente se ubique en el plano XY. Presionamos E, presionamos Shift más Z y lo ubicamos en el plano XY. Y si nosotros rotamos esto un poco, vemos que todos nuestros vértices se encuentran en el plano XY. Y de igual manera, si nosotros seleccionamos este vértice y presionamos E y luego presionamos Shift más X, este se ubica en el plano YZ. E, Shift más X está ubicado en el plano YZ.
Y de igual manera, si nosotros lo extruimos y presionamos Shift más Y, este se ubica en el plano XZ. Shift más Y lo ubicamos en el plano X más Z. Otro truco interesante es que si nosotros seleccionamos este vértice y luego presionamos el botón medio del ratón sostenido, podemos ubicarlo en los ejes X, Y o Z. En este caso lo voy a ubicar en el eje Z y nos permite colocarlo a lo largo de este eje. Este último truco es lo mismo que presionar luego presionar X si queremos en el eje X, Y si queremos en el eje Y Z si queremos en el eje Z. Así que hay dos opciones. Número 16. Eliminar vértices duplicados. Esto normalmente sucede cuando nosotros queremos extruir una cara y le damos Escape. Y por más que le dimos Escape, aquí se creó vértices. Si nosotros seleccionamos el objeto, presionamos A, presionamos M y luego aquí seleccionamos by distance, vemos que se ha eliminado 4 vértices. Esos 4 vértices vienen a ser el plano que nosotros hemos extruido y lo hemos colocado en el mismo lugar. Esto sucede muchas veces. Otro truco bastante interesante y relacionado con esto es el uso del snap. El snap viene a ser la colocación forzada respecto a algo. Para activar el snap simplemente vamos a este icono de imán y lo activamos. Otra forma de activarlo es presionando Shift más Tab. El snap trabaja en conjunto con el cursor. Si nosotros presionamos Shift más clic derecho del mouse, podemos ubicarlo en cualquier lugar. Pero si nosotros presionamos Shift y luego presionamos el botón derecho del mouse, podemos colocar el cursor de acuerdo al snap activado. En este caso está activado el modo Increment, que es el menos usado. Ahora lo que nos importa es activar el modo de vértice. Entonces si nosotros volvemos a presionar Shift y también mantenemos presionado el botón derecho del mouse, podemos ubicarlo en cualquier vértice de nuestros objetos. Y si queremos que el cursor se ubique en una arista, entonces seleccionamos el modo de Edge. Entonces volvemos a presionar Shift y el botón derecho del mouse sostenido. Esto lo ubica en una arista. De igual manera funciona el de modo caras. Ponemos el cursor en la cara y lo snapea en la superficie de esa cara. Y en vez de ir en esta parte y cambiar en el modo que queremos, podemos asignarlo un shortcut. Si nosotros presionamos clic derecho, podemos asignar un shortcut. Un shortcut que aquí recomiendo es la tecla que está debajo del Escape y a la izquierda de la tecla 1. Y si ahora presiono esa tecla, accedo fácilmente al snap que quiero. Número 17. Hacer un bevel. Hacer un bevel viene a ser redondear las aristas y no se vean tan filudos. Incluso podemos hacer un bevel de los vértices. Para hacer un bevel de una cara tenemos que entrar en el modo de edición, presionamos control más B y si nos acercamos a la arista se redondea automáticamente. Y para aumentar más segmentos y se vea más contorneado, podemos aumentarlo esto con la rueda del ratón. Para hacer el bevel de una arista vamos al modo arista en el Edit Mode. Seleccionamos una arista, presionamos control más B y luego si desplazamos vemos que se agrega un bevel. Y con la rueda del ratón podemos controlar esto. Si vamos hacia adelante se agregan más segmentos y yendo hacia atrás pues se reduce. Otra cosa muy importante a la hora de hacer bevel, si es que nosotros a nuestro objeto lo transformamos y aquí arriba nosotros hacemos un bevel, vemos que el contorno no se realiza correctamente. Y para solucionar esto tenemos que ir al modo objeto, presionar control más A y seleccionamos All Transforms, aunque también con Scale funciona, así que uno de ellos All Transform o Scale. Yo seleccionaré Scale y para orientar bien la cara de este objeto presionamos A y luego presionamos Shift más N y se corrige rápidamente. Ahora vamos a hacer el bevel de un vértice. Entramos en el modo de edición, seleccionamos uno para ir al modo vértice, seleccionamos un vértice
y presionamos Control más Shift más B, y si desplazamos el mouse vemos que se hace un bevel, y para aumentar el número de vértices también se agrega con la rueda del ratón. Y por último, para hacer un bevel inverso, seleccionamos una lista, presionamos Control más B, y si nosotros presionamos B podemos hacerlo internamente. Lo malo de esto es que cuando haces este tipo de bevel y vuelves a hacer ese bevel aquí, se mantiene el mismo bevel. Y para volver a la normalidad, si nosotros seleccionamos esto, presionamos Control más B, vemos que se mantiene el mismo bevel. Y para que vuelva al estado original, en Shape ponemos 0.5 y vuelve a ser un bevel como debe ser. Si queremos hacer un bevel personalizado, haremos lo siguiente: haremos un bevel normal, y aquí en Profile Type vamos a Custom, y si modificamos estos puntos podemos hacer un bevel personalizado. Y si queremos volver al anterior, simplemente en Profile Type seleccionamos Super Elipse y vuelve a hacer bevels correctamente. Número 18. Colocando materiales masivamente. Para realizar esto, previamente nuestros objetos deben estar bien agrupados. Por ejemplo, este muro pertenece al primer nivel y muros exteriores. Pertenece a los muros exteriores porque aquí el triángulo anaranjado está sombreado de un gris. Y si seleccionamos el cofre y presionamos clic derecho y seleccionamos Select Object, vemos que todos esos objetos pertenecen a los muros exteriores. Ahora, si nosotros agregamos un material y ponemos más, haremos New, y aquí lo colocamos un color. Y para que esto funcione debemos seleccionar el material en la cual le pusimos la textura. Esto se hace con Shift más clic, así que seleccionamos este último y luego presionamos Control más L, y aquí seleccionamos Link Materials y vemos que todos los demás objetos copiaron la misma textura. Esto es muy útil a la hora de colocar texturas, ya que se coloca rápidamente. Así que en Blender importa mucho ser ordenado, así que la próxima vez que creas un objeto debe estar a la categoría que pertenece. Número 19. Eliminando materiales que no usas realmente. Va a existir casos en la cual nosotros tenemos un objeto en la cual tiene muchos materiales, la cual no están siendo usadas, ya que este material realmente está pintado todo de azul, y esto de material 5, 6, 7, 8 no lo está usando realmente. Entonces, para eliminar esos materiales seleccionamos esos objetos que tienen materiales por demás, y luego vamos a Object, a Clean Up y a Remove Unit Set Material Slot, y automáticamente los demás materiales que no están siendo usados los elimina. Este tip yo lo recomiendo usar de forma masiva, presionando A para seleccionar todos los objetos y luego ir a Object, a Clean Up y remover esos materiales que no usamos. Número 20. Flujo de trabajo de CAD y Blender. En AutoCAD la recomendación es seguir trabajándolo en capas y los componentes de esta siempre que sean polilíneas cerradas para extruir fácilmente en Blender, y a ese archivo convertirlo en un archivo de tipo DXF. En mi caso es el AutoCAD 2018 DXF, y lo guardamos. Y en Blender tenemos que tener activado el add-on de importar DXF. Para ello nos vamos a Edit, a Preferencias, en Add-ons escribimos CAD y que esté activado Import Export AutoCAD DXF. Ya verificado eso, vamos a File, vamos a Import AutoCAD DXF y seleccionamos el archivo que hemos convertido a .dxf y le damos a importar. Lo bueno de Blender es que por defecto lo agrupa en capas, y a esto yo recomiendo colocarlo en una colección. En este caso sería la colección de muros, y para crear una colección nos vamos en esta parte y presionamos clic derecho y nueva colección. En este caso sería de muros primer nivel, y ahora seleccionamos los muros, presionamos M y lo movemos a la colección de muros de primer nivel y lo ubica rápidamente. Ya estando en una colección toca convertirlo en un mesh. Para ello vamos a Object, a Convert y Mesh,
Y si quieres hacer más rápido esto, puedes presionar Q y presionar Mesh, que esto lo vamos a usar mucho, así que yo recomiendo tener esta herramienta en favoritos. Ya convertido en Mesh, presionamos Tab para entrar en el modo de edición, presionamos A para seleccionar todo y presionamos P y elegimos la tercera opción. Y ahora todos los componentes están dentro de la colección muros de primer nivel. Y ahora, en vez de estar seleccionando uno por uno los muros con Shift, podemos seleccionar la colección, presionar clic derecho y seleccionar todos los objetos de esa colección. Y ahora presionamos Tab, presionamos A, presionamos F para rellenar y lo podemos extruir rápidamente. Número 21. Escalar masivamente. Vamos a ponernos en la siguiente situación. Yo quiero escalar todos estos cubitos en el eje Y. Para ello seleccionamos todos esos cubos si está en una colección. A buena hora seleccionamos la colección y seleccionamos los objetos. Presionamos S y luego presionamos Y. De esta manera podemos escalar en el eje Y masivamente. Ahora vamos a tener la siguiente situación. Yo quiero escalar estos cubitos, pero al momento de escalar que mantengan su posición. Si nosotros simplemente le damos a escalar, esto no sucede, ya que se vuelven grandes y no mantienen su posición. Para hacer esto tenemos que ir en esta parte e ir y seleccionar Individual Origins. Ahora si le doy a escalar, mantienen su posición y lo escala respecto a su pivote u origen. Ahora vamos a hacer que todos estos cubitos tengan la misma altura de este prisma. Para ello, con el cursor, con Shift más clic derecho del mouse, seleccionamos el vértice inferior. Esto con el snap activado de vértice, muy importante. Ya con el cursor en uno de sus vértices inferiores, vamos a Object, a Set Origin y Origin to 3D Cursor. Y ahora presionamos S y luego Z para que escale en el eje Z. Ahora para tener el mismo tamaño presionamos B, cliquemos un vértice superior de nuestros cubitos y un vértice superior del prisma. Esto es ideal a la hora de controlar la altura de los muros en modelado arquitectónico. Número 22. Extruir caras independientes. Si nosotros queremos extruir caras de nuestro objeto que está en diferentes posiciones, si le damos a extruir, vemos que no lo extruye correctamente. Para solucionar esto, tenemos que ir en la parte superior y activar la herramienta Individual Origins. Ahora si le damos a extruir, vemos que se soluciona esto y lo extruye de acuerdo a las posiciones de estas. Número 23. Eliminar loop cuts masivamente. Con loop cuts me refiero a las subdivisiones que sufre nuestro objeto. Si seleccionamos el objeto, presionamos Tab para entrar en el modo de edición y luego presionamos Control más R y estando en el modo segmentos presionamos Control más R y podemos hacer subdivisiones las veces que quieras. Seleccionamos esta arista, presionamos Control más R y con la rueda del mouse podemos agregar más subdivisiones. Y también tiene sus propiedades. ¿Y cómo eliminamos esto? Para eliminar estas subdivisiones seleccionamos un segmento y estando aquí presionamos Alt más clic para seleccionar todo el contorno y luego presionamos X y seleccionamos Dissolve Edge y así lo eliminamos solo uno. Pero para hacer esto de forma masiva haremos lo siguiente. Presionamos A y luego presionamos X y seleccionamos Limited Dissolve y se limpia rápidamente. Número 24. Solución a exportación diminuta en D5 Render. Si nosotros creemos que nuestra escena está bien y lo exportamos a D5 Render sin percatarnos de un detalle, vamos a sufrir lo siguiente. Y parece que nuestra escena se exportó correctamente en D5 Render. Pero si nosotros rotamos, podemos ver el siguiente problema. Es que alejado de nuestra escena había un elemento. Y entonces yo recomiendo que antes de exportar hagamos lo siguiente. Por lo tanto, en nuestro Blender yo recomiendo antes de exportar
seleccionemos todo con A y luego presionemos punto. Y si no vemos nada, quiere decir que tenemos dos objetos que están súper alejados. Y para volver a ver nuestra escena, seleccionamos un objeto y luego presionamos punto y volvemos a ver nuestra escena. Ahora, ¿cómo solucionamos esto? Presionamos A y luego con diferencia seleccionamos todos los elementos de nuestra escena. Y entonces, si volvemos a presionar punto, por lo tanto, el elemento que vemos se encuentra muy alejado de nuestra escena. Y lo que tenemos que hacer aquí es eliminarlo. Y ahora, si presionamos A y luego presionamos punto, se enfoca en nuestra escena. Y de esta manera solucionamos este problema. Así que antes de exportar, yo recomiendo también que presionemos A y luego presionemos punto. Otro consejo rápido que quiero darles es que si nosotros modelamos grandes extensiones de terreno, es que si nos alejamos un poco, esto desaparece. Para evitar esto, presionamos N y en View, en vez de que sea 1000 aquí en la parte de End, colocamos 10.000. Y de esta manera, por más que nos alejemos, ya no va a desaparecer, a no ser que nos alejemos demasiado. Número 25, de SketchUp a Blender. Uno de los add-ons bastante importantes para modelar arquitectura es de importar escenas de SketchUp a Blender. Para descargar este add-on simplemente entran en este link que les voy a dejar en la descripción de este video y cliquean en esta parte y les dejará un archivo zip. Ya en Blender tienen que ir en la parte de Edit, en Preferencias, en Add-ons y seleccionar Install y ubicar el archivo. Y para verificar que lo instalaron correctamente, en el buscador escriben SketchUp y nos importa que esté palomita en SketchUp Importer. Y para importar una escena de SketchUp vamos a File, vamos a Import SketchUp y luego seleccionaremos nuestro archivo que queremos importar. Esta herramienta es muy poderosa cuando nosotros trabajamos en conjunto con la librería de 3D Warehouse. Lo bueno de esto es que nos permite descargar gratuitamente, pero en el archivo de SketchUp y con el add-on que mencioné podemos importarlo en nuestra escena de Blender. Yo recomiendo aquí dar like como muestra de apoyo a los creadores de este modelado. En este caso es Manuel R. E incluso puedes escribir un comentario, ya que con este modelado nos ahorró bastante tiempo. Y de esta manera tenemos un modelado de SketchUp dentro de Blender. Lo malo de esto es que si nosotros entramos en el modo de edición de este objeto, vemos que tenemos las caras rotas en triángulos. Y para solucionar esto, yo recomiendo usar el siguiente add-on. El add-on que yo uso es el B-Mesh Clean add-on. Esto soluciona los triángulos que aparecen en las caras de nuestro modelado importado. Lo malo de esto es que es un add-on de paga, pero es una inversión bastante necesaria si estás usando una librería gratuita como 3D Warehouse. Y la instalación de ese add-on es súper sencillo como cualquier otro, así que me voy a saltar esa parte. Este video no está siendo patrocinado por B-Mesh Clean add-on, pero les voy a enseñar cómo usar. Seleccionamos nuestro objeto y luego presionamos N. Cuando instalas les va a aparecer esta pestaña de B-Mesh Clean. Y ahora en sus opciones vamos a Preset Tool y en Default seleccionamos Import Clean y aplicamos selección. Ahora si entramos en el Edit Mode de nuestro objeto no vemos esos triángulos que ensucian nuestro modelo. Cómo escalar puertas u otros objetos. Para realizar esto vamos a descargar un modelo ya realizado y les recomiendo darle like porque nos ahorró mucho tiempo. Ya importando ese archivo de SketchUp a Blender se requiere lo siguiente. Se requiere una puerta de 1 metro con una altura de 2.10. Acabo de medir esa puerta y no tiene las dimensiones que se requiere, por lo tanto tenemos que escalar esta puerta. Y lo siguiente que tenemos que hacer aquí es crear un plano rectangular que tenga esas dimensiones. Seleccionamos nuestro plano, presionamos N y vamos en Item y en X colocamos 1 metro. Y entonces nuestro rectángulo creado es de 1 metro por 2 metros 10 y esto lo rotamos. Ahora seleccionamos todo excepto el rectángulo que hemos creado, seleccionamos con Shift y clic uno de los componentes de nuestra puerta y presionamos Ctrl J para que esta puerta sea solo un objeto. Ahora lo que debemos hacer es colocar este punto amarillo en esta esquina. Para ello presionamos Shift
más clic derecho y luego vamos a Object, Set Origin, Origin to 3D Cursor. Presionamos G, presionamos B para colocar exactamente en la esquina de nuestro rectángulo. Ahora tenemos que escalarlo, pero en el eje X. Seleccionamos S y luego X, luego B. Seleccionamos este extremo y lo hacemos coincidir con el otro extremo de nuestro rectángulo. De igual manera hacemos en la parte de arriba. Seleccionando nuestra puerta, presionamos S y luego presionamos Z para que escale solamente en el eje Z. Y luego presionamos B y cliqueamos este vértice superior con el vértice superior de nuestro rectángulo. Y luego solamente toca eliminar ese rectángulo y entonces tenemos escalada nuestra puerta. Para comprobar esto vamos en la herramienta de medir y cliquemos en este vértice y en este otro vértice que tiene 1 metro y luego en este vértice y en el otro, y por lo tanto hemos escalado correctamente. Y para eliminar estas medidas presionamos N y vamos en View, vamos en Anotaciones, seleccionamos ese de aquí y presionamos en menos. Ahora si vamos al Select Box y luego volvemos a Measure, vemos que desaparecen esas anotaciones. Por otro lado tenemos la escala con jerarquía. Para realizar esto vamos a la colección y seleccionamos los objetos dentro. Y luego con el cursor lo situamos en esta parte y luego vamos a Object, a Set Origin y Origin to 3D Cursor. Ahora luego escalamos en X y luego ponemos B y seleccionamos el extremo y lo hacemos coincidir con el rectángulo creado. De igual manera presionamos S, presionamos Z, presionamos B y lo hacemos coincidir con el rectángulo. De esta manera tenemos la puerta de 1 metro de ancho por 2,10 de alto. Número 27. ¿Cómo hacer barandas? A continuación voy a modelar una pequeña baranda. Luego de haber hecho los parámetros necesitamos hacer los elementos horizontales. Para ello nos situamos en la parte central de nuestro parante, presionamos Q y agregamos un single bird. Y vamos hacia el otro extremo y lo extruimos hasta esta parte. Luego de haber hecho esa línea horizontal, lo seleccionamos y vamos a Object y lo convertimos en un curve. Ahora pasó de Mesh a Curve. Y te estarás preguntando por qué convertimos este elemento horizontal de Mesh a Curve. Lo convertimos en un Curve porque tiene propiedades interesantes. Si seleccionamos este elemento y nos vamos en Data, y es muy importante que seleccionamos 2D y vamos en el apartado de geometría. En Deep podemos crear un círculo continuo que tendrá como centro la línea que hemos creado. Y también podemos controlar el tamaño de radio. En este caso vamos a crear uno de 0.025. Esto para los elementos inferiores de nuestra baranda. Pero también si nos fijamos está hueco. Y para que esté relleno activamos Fill Cap. Y si duplicamos este elemento podemos colocarlo hacia abajo. Y para repetir esto es Shift más R. Y ahora en la parte superior va a ser de 0.025 de 5 centímetros. Y entonces de esta manera tenemos nuestra baranda. Podemos pulirlo aún más, pero el vídeo no se trata de barandas y para que no sea tan segmentado podemos aumentar la resolución aquí y entonces tendremos más segmentos. Número 28. Herramienta Follow Me de SketchUp. Esto es parecido al anterior, en vez de ser un círculo continuo a través de esta línea, ahora va a ser una figura personalizada. Por lo tanto hay que crear aquí una figura personalizada. Si se habrán percatado, he colapsado mi vértice inicial con mi vértice final. Para arreglar esto vamos
a seleccionar todos los vértices, presionamos M y seleccionamos by distance y se removió uno. Es un pequeño detalle que no afectará a la herramienta de Follow Me, así que no se preocupen, es opcional hacer esto. Lo siguiente será seleccionar los dos elementos e ir a Object y convertirlos en Curve. Ahora seleccionamos el recorrido donde irá el Follow Me y en Shape yo siempre recomiendo que esté en 2D para que mantenga la misma dimensión de tu figura personalizada. Ahora bajamos y en Geometry, en Bevel, en Object, seleccionamos con el cuentagotas nuestra figura personalizada y esto toma en cuenta el pivote en la cual se encuentra. La línea que hicimos coincide exactamente donde se encuentra el pivote. Si nosotros a este pivote lo colocamos aquí arriba, entonces esa figura va a bajar. Si nosotros ponemos aquí con el cursor, vamos a Object, a Set Origin, Origin to 3D Cursor, vemos que bajó. Entonces quiere decir que la línea en la cual hicimos inicialmente está en la parte superior ahora y antes estaba en la parte inferior, así que siempre toma en cuenta en dónde está situado el pivote de nuestra figura. Y por más que rotemos nuestra figura, esto no toma en cuenta al momento de hacer el Follow Me, pero si lo escalamos, esto sí lo toma en cuenta. Y para convertir este curve en mesh, vamos a Object, luego de haber seleccionado, vamos a Convert y seleccionamos Mesh. Y ahora es un mesh. Si nosotros presionamos Tab, podemos seleccionar las caras de este objeto. Número 29. UV Maps propio. Esto es un tip dentro de otro tip, como sucedió muchas veces en este vídeo. Para seleccionar todos los elementos de una colección, vamos aquí, seleccionamos seleccionar los objetos y presionamos Control más J y solamente se hace uno. Y para eliminar texturas de este objeto, vamos aquí y le damos a menos. Y si eliminamos todo, solamente nos quedará el material blanco por default. Y para volver a tener los componentes de esta puerta, vamos al Edit Mode, presionamos A para seleccionar todo, presionamos P y seleccionamos By Loose Parts. Y ahora tenemos de vuelta cada componente. Y luego lo que tendríamos que hacer es que cada componente tenga su propia textura. Y lo que nos damos cuenta aquí es que cada objeto es propio y nada se repite. Y si nosotros seleccionamos el objeto, presionamos Tab para entrar en modo edición, presionamos A para seleccionar todo y presionamos U y seleccionamos Smart UV Project y le damos OK, vemos que en el UV Editing tenemos todos nuestros componentes en un solo mapa. Esto significa que si yo selecciono un objeto de mi puerta, entro al Edit Mode y selecciono todas las caras con A, veo todas las caras proyectadas en este mapa. Y lo malo de este mapa es que hay vacíos, ya que al hacer el UV Map Smart, esto engloba todo y no uno por uno. Y yo lo que quiero hacer es que cada elemento tenga su propio UV Mapping. Por ejemplo, el UV Map de esta manija de la puerta es muy pequeño, así que yo lo que quiero es que cada elemento de mi puerta tenga su propio UV Maps. Para solucionar esto, seleccionamos el objeto, entramos en el modo de edición, presionamos A, presionamos U y seleccionamos Smart UV Project, le ponemos OK. Entonces, donde antes era pequeño, ahora sí se ve grande. Pero esto tendríamos que hacer uno por uno. ¿Y qué pasa si son 1000 objetos? Para solucionar esto hay un add-on bastante interesante que es el Texel Uniformity Tool. Vamos a este link que también les voy a dejar en la descripción de este video. Vamos a Texel Uniformity y ponemos a descargar este archivo Python. Ya en Blender vamos en Edit, a Preferencias, en Add-ons, en Install, seleccionamos ese archivo de Python y al final vamos a tener este add-on que es el Object Texel Uniformity Tool. Ahora para aplicar esto seleccionamos los objetos de nuestra colección y luego presionamos N y aquí va a haber una pestaña que es el Texel Uniformity. Ahora simplemente le damos a la tercera opción
Y si nosotros vamos al UV Editing, vemos que cada componente ahora tiene su propio UV Map. Este tip es bastante interesante cuando nosotros estamos trabajando en un asset específico, por ejemplo puertas, ventanas, vehículos, maceteros, mesas, pero no lo vayan a aplicar en un modelado de un edificio. Voy a mostrar gráficamente lo que no debemos hacer, que es seleccionar todo y aplicar Smart UV Project. ¿Por qué yo no recomiendo realizar esto? Es que si nosotros seleccionamos un objeto y vamos al UV Editing, vemos que se realiza el UV Smart de este objeto. Lo malo de esto es que si nosotros aplicamos textura de muros, vamos a tener diferentes tamaños y eso es un problema. Por lo tanto, yo no recomiendo hacer esto cuando se aplica a todo tu modelado de edificio. Solamente esto lo aplicamos a los assets. ¿Por qué? Porque cada componente de este es diferente. Mientras en el modelado de un edificio tenemos elementos comunes, como por ejemplo los muros. Número 30. Cuidado con el control más J. Un error muy frecuente cuando nosotros iniciamos modelado en Blender es que queremos juntarlo todo. Si a nuestra escena presionamos A y antes de darle control J vemos que en el primer nivel hay 273 elementos. En mi segundo nivel hay 392 elementos. Y en el tercer nivel hay 100 elementos. Y si me sitúo en esta parte y presiono más, veo que cada colección también tiene sus propias colecciones. Y le doy control J, vemos que ahora esas colecciones no tienen nada y todo pasó a una colección. En este caso, todos los elementos que tuve pasó a la colección 01 losa. Y si a este objeto yo lo reviento en partes entrando en el modo de edición, presionando P y seleccionando by loose parts, siguen estando en la colección de 01 losa. Y todo el trabajo que hicimos colocando cada elemento en la colección que pertenece se va al tacho. Es por ello que se recomienda no usar control J en toda nuestra escena. Entonces, ¿en qué casos podemos usar el control más J? Se recomienda usar esta herramienta solamente en objetos pequeños, como por ejemplo puertas, ventanas, vehículos, maceteros, mesas, que sean modelos 3D bien pequeños. En este caso, luego de haber colocado a cada componente su propia textura, presionaríamos A y luego control más J. Y de esta forma habríamos creado un asset. Podemos usar control más J o también podemos usar el tip que di en el consejo número 7, que es por jerarquía. Si nosotros seleccionamos con Shift todos los elementos que componen nuestro asset y luego presionamos control más P y seleccionamos la primera opción. Al hacer esto vemos que llegan líneas punteadas al pivote del último objeto seleccionado y si nosotros movemos este cubo no pasa nada. Pero ¿qué pasa si movemos este último? Pues arrastra a los otros. Es porque tiene mayor jerarquía. Al igual que hice en esta ventana, si yo selecciono este panel y luego lo muevo con G, vemos que mueve toda la ventana. ¿Por qué yo recomiendo usar jerarquía en vez de control más J? En jerarquía, si yo quiero agregar material a uno de tus componentes, simplemente lo selecciono, en este caso es el vidrio de esta ventana, y le pongo New, y en material puedo colocar un color rápidamente. Por otro lado tenemos que luego de haber hecho control más J y si quiero agregar un material al marco de la puerta, tengo que entrar en el modo de edición y luego seleccionar una cara y luego presionar L. De esta manera selecciono al marco de la puerta y luego aquí tendría que agregar un más y luego colocar un new y luego colocar un color que corresponda. Y luego de hacer eso tengo que asignarlo. De esta manera colocaría un material. Como pueden observar, son muchos pasos para colocar materiales. Es por ello que yo recomiendo usar en la mayoría de los casos jerarquía. Número 31. Hacer volumen con dos caras. Para hacer esta hazaña necesitamos hacer dos caras. Presionamos Shift más A y creamos un círculo. Esta tendrá 4 vértices.
y luego creamos otro círculo, pero esta vez tendrá unos 6 vértices. Y a este hexágono lo colocamos en la parte superior. Ahora seleccionamos los dos, presionamos Control más J, seleccionamos todo con A y presionamos F para rellenar. Ahora seleccionamos las dos caras y luego presionamos Control más E y seleccionamos Bridge Edge Loops. De esta forma hemos hecho un volumen a partir de dos caras. Número 32. Eliminando residuos. Como tenemos el flujo de trabajo con el AutoCAD, es normal que suceda esto. Lógicamente aquí es una exageración y una performance. Ahora para eliminar estos planos, presionamos A y luego presionamos Tab para entrar en el modo de edición y volvemos a presionar A. Ahora vamos a Mesh, vamos a Clean Up y seleccionamos Delete Loose. Y de esta manera hemos eliminado esos planos. Y si nosotros seleccionamos esos planos que algún día eran, vemos que no tienen vértice. Para ello tenemos que seleccionar todo otra vez y vamos ahora en el apartado de Scripting, que aquí les he dejado en la descripción un código de Python. Así que ponemos Control más B, copiamos ese código y ponemos Control más B y le damos Enter y otra vez le damos Enter y volvemos en el layout y vemos que esos objetos con 0 vértices se han eliminado rápidamente. Número 33. Reflexiones finales. Y ahí lo tienen, amigos, 33 cosas esenciales que debes saber para modelar y texturizar en Blender y un poco de renderizado en D5 Render. El próximo vídeo se tratará sobre D5 Render, que también es gratuito e interesante. Espero que esta guía les haya sido útil e interesante para transicionar a este programa. Blender corre en el 99% de dispositivos, corre en el sistema operativo de Windows, de Mac e incluso Linux. Corre hasta en celulares y tablets. Toda habilidad requiere práctica y la curva de aprendizaje de Blender es un poco más acentuada, y el objetivo de este vídeo es facilitar y superar dicha curva. Si encuentran útil este video, no olviden darle a like y suscribirse al canal para más contenido sobre Blender y modelado 3D. Dejen sus comentarios aquí abajo sobre qué otras herramientas y técnicas les gustaría aprender. Y recuerda, no hay excusa para hacer realidad esa idea en 3D.